Phil Robertson ha fallecido. El fundador de Duck Commander, rostro insustituible de Duck Dynasty, expiró el 26 de mayo de 2025. La salud de Phil Robertson empeoraba rápidamente en sus últimos días. Phil Robertson, la estrella de Dinastía de Patos, ha muerto. La serie siguió a la familia Robertson durante 11 temporadas, de 2012 a 2017, mientras dirigían su negocio de caza Duck Commander en Luisiana. La estrella de Duck Dynasty, Phil Robertson, ha fallecido a los 79 años, apenas unos meses después de que se revelara al público su batalla contra la enfermedad de Alzheimer. Y entonces llegó otro shock. Se abrió el testamento y la familia rompió a llorar. No por la pérdida, sino por lo que había dejado. Cada pago se divide con un mensaje personal. Cada carta manuscrita dejaba boquiabiertos a sus familiares. La fortuna multimillonaria no era solo una cifra, sino el último mensaje del padre conservador más famoso de Estados Unidos. Los que antes le criticaban ahora tenían que callarse. Willie Robertson, el hijo mayor y consejero delegado de Duck Commander, escribió en X: "Le echaremos de menos, pero estamos en paz porque él hizo todos los preparativos". El pie de foto iba acompañado de una sencilla imagen, la mano de Phil agarrando una Biblia, justo antes de morir. Pero no fue solo el dolor de la separación lo que captó la atención de millones de personas. Fue lo que ocurrió dentro del despacho del abogado cuando la familia abrió el testamento. Según fuentes cercanas y medios locales de West Monroe, la lectura se celebró en privado con la asistencia de su esposa, Kay, y sus hijos, Alan, Jace, Willie, Jeb y su hija Phyllis. El testamento era algo más que un reparto de bienes. Fue un testamento en vida escrito por un hombre que sabía lo que cada miembro de su familia necesitaba, lo que les faltaba y lo que utilizarían para cambiar sus vidas para siempre. El patrimonio neto de Phil Robertson se estima entre 10 y 15 millones de dólares. El dinero proviene de diversas fuentes: Duck Commander, Duck Dynasty, ventas de libros, podcasts, acuerdos de licencia e inversiones privadas no reveladas. Pero los números no son lo único especial. Cada parte de su fortuna va acompañada de una carta manuscrita del propio Phil, explicando por qué se la dejó a cada hijo. Hay pasajes escritos directamente a cada uno de sus hijos, en los que habla de su infancia, sus promesas, sus errores y cómo los ve crecer. Kay, su esposa durante más de 50 años, recibió la plena propiedad de la finca principal de Luisiana y una gran suma en efectivo para cuidar de los nietos. Alan, el hijo mayor de Phil, antiguo pastor, recibió la propiedad de la colección de literatura religiosa de toda la vida de Phil, junto con una inversión constante procedente de las ventas de libros. Jace y Jeb recibieron acciones proporcionales de Duck Commander, junto con la responsabilidad de dirigir una marca independiente, de orientación más tradicional. Phyllis, la hija ilegítima de Phil, con la que se había vuelto a casar recientemente, recibió algunos bienes inmuebles y una nota de disculpa, pero sobre todo, Willie, que había estado con su padre durante todo el apogeo de Duck Dynasty, recibió una participación mayoritaria, junto con la responsabilidad de mantener lo que Phil describió como la fe, la marca y el legado de la familia. Se ha empezado a especular sobre el verdadero valor de la fortuna de la familia Robertson. Algunos periódicos han cifrado la fortuna total de la familia en $100 millones si se incluyen las marcas registradas, los terrenos, los derechos de autor, los bienes inmuebles y los ingresos pasivos de los productos de la marca Robertson. Cuando mi padre habló, mis hermanos y yo no interrumpimos. Jace Robertson dijo en un podcast especial después del funeral: "El legado de Phil Robertson era más que un pedazo de papel. Fue una declaración final escrita con una vida de sencillez, una franqueza a veces controvertida y un afecto inconfundible. Y cuando se abrió el legado, su familia lloró no por haber recibido nada, sino por saber lo que habían perdido". Phil Robertson es conocido por ser algo más que un hombre de negocios o una estrella de telerrealidad. Para muchos estadounidenses, es una voz intransigente de ideología conservadora original, que le ha enfrentado tanto a Hollywood como a los principales medios de comunicación. En 2013, en una entrevista con la revista GQ, Phil habló con franqueza sobre su visión moral de la homosexualidad. Su declaración no tuvo pelos en la lengua. Citó la Biblia, calificándolo como un acto que va en contra del designio de Dios. Pero la reacción fue igual de fuerte.
Millones de seguidores acudieron a las redes sociales para defender la libertad religiosa. El hashtag #YayStandWithPhil. Las ventas de Duck Commander se dispararon, mientras los liberales lo tachaban de símbolo del atraso. Los conservadores lo aclamaban como un escudo humano contra el secularismo que invadía la tradición estadounidense. Unos años más tarde, Phil volvió a causar sensación al compartir sus escandalosas opiniones en una videoconferencia. Afirmó que los hombres deberían casarse jóvenes, idealmente entre los 15 y los 16 años, para garantizar los papeles tradicionales en la familia. Aunque su declaración fue muy controvertida, Phil no se echó atrás. Sostuvo que la cultura moderna estaba destruyendo la estructura familiar y que si los estadounidenses seguían alejándose de la Biblia, la sociedad se derrumbaría. Entrevistas posteriores le han mostrado contrario al aborto, a las armas, contrario a los medios de comunicación liberales y apoyando sistemáticamente las campañas de Donald Trump. Durante las campañas de 2016 y 2020, Phil asistió a actos de campaña en el sur, hablando ante miles de personas con un tono similar al de su programa, Duro, desquiciado y siempre repitiendo el mensaje, Dios primero. Cuando Dinastía de Patos terminó en 2017, en lugar de retirarse al olvido, Phil pivotó inmediatamente a un formato que se adaptaba a su audiencia más fiel, el podcasting. El programa, Unashamed, que presentaba con su hijo, Jace, se convirtió en uno de los podcasts más escuchados en la comunidad cristiana conservadora de Estados Unidos. Allí, Phil siguió hablando sin censura, compartiendo mensajes religiosos, analizando la sociedad e inspirando a personas de ideas afines. También fue donde publicó gran parte de sus pensamientos personales antes de su muerte. No se puede negar que Phil Robertson vive según lo que cree, sin concesiones, sin complacencias. Para los religiosos estrictos, es un icono poco común en un mundo mediático controlado por la política y lo socialmente correcto. Para otros, es la personificación del fanatismo, el conservadurismo y la intolerancia. Ambas afirmaciones son ciertas dependiendo de la perspectiva. Después de todo el ruido que ha habido a lo largo de su carrera, pocos habrían imaginado que los comienzos de Phil fueron tan humildes, en lo más profundo de los pantanos de Luisiana. Sin escenario, sin cámara, solo un hombre, una pistola y el deseo de vivir libremente a su manera. Desde el pantano hasta la cima de la gloria. Phil nació en 1946 y creció en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Su familia era tan pobre que se alimentaba del pantano. Aprendió a cazar de su padre, fabricaba sus propias herramientas de supervivencia y vivía prácticamente aislado. Pero el talento atlético de Phil le valió una beca de fútbol americano en la Universidad de Louisiana Tech, donde jugó de quarterback titular justo antes de Terry Bradshaw, que se convertiría en una leyenda de la NFL. Pero Phil no se dedicó al deporte profesional. Rechazó una carrera futbolística porque coincidía con la temporada de caza. La libertad, pensaba, significaba poder cazar cuando uno quisiera, no estar bajo contrato a las órdenes de otro. Fue una decisión que sorprendió a muchos, pero sentó las bases de todo lo que vino después. En 1972, Phil fundó oficialmente Duck Commander, una empresa que fabricaba señuelos para patos hechos a mano. Sus productos no tenían pretensiones, pero funcionaban tan bien que cazadores de todo el sur de Estados Unidos empezaron a encargarlos. El negocio creció lenta pero constantemente, sobre todo su familia. Su esposa Kay y sus hijos participaban en cada paso del montaje, el embalaje y el envío. No era una empresa industrial, sino un esfuerzo familiar por sobrevivir y mantener viva la tradición. Durante años, la empresa funcionó a pequeña escala. No fue hasta que Willie Robertson, el tercer hijo, regresó tras terminar sus estudios que las cosas cambiaron. Willie vio el potencial de la marca. En un principio iba a ser un programa desenfadado sobre una familia de cazadores sureños, pero la respuesta superó con creces las expectativas. Los espectadores se sintieron atraídos por la franqueza, la autenticidad, el humor seco y las convicciones religiosas que impregnaban cada episodio. No había un guión elaborado, ni un montaje rebuscado, solo una familia real, viviendo la vida como lo haría. En una época en la que la telerrealidad estadounidense estaba saturada de programas brillantes, Dinastía de Patos se convirtió en un fenómeno. En su apogeo, el programa atrajo a más de 11 millones de espectadores por episodio.
Su mercancía Duck Commander se agotó. La familia Robertson pasó de fabricantes de cebos para patos a millonarios en pocas temporadas. Pero lo que mantuvo enganchados a los espectadores no fue solo el dinero, sino el vínculo entre generaciones, desde el conservador abuelo Phil hasta sus jóvenes nietos. Entre 2012 y 2017, Phil no solo apareció en televisión, sino que también escribió libros, dio discursos por todo Estados Unidos y amplió su influencia a través de las redes sociales. Su libro Happy se convirtió en un bestseller y su podcast, Unashamed, alcanzó millones de descargas al mes. Pero en la cima de su carrera no se ha mudado, ni comprado una mansión, ni vivido lejos de su comunidad. Phil sigue manteniendo sus viejas costumbres. Caza cada temporada, come con su mujer y sus hijos todos los días y lee la Biblia antes de acostarse. Esto no es una imagen. Cualquiera que haya conocido a Phil Robertson puede dar fe de que vive exactamente como el público lo ve en la pantalla. La historia de su ascenso desde una cabaña en medio de un pantano hasta la cima de la telerrealidad es algo más que una historia económica. Es un testimonio de cómo una persona, si se mantiene fiel a sí misma y sabe dónde está, puede triunfar sin cambiar lo que es. Phil no buscó la fama, pero la fama le encontró a él a través de su trabajo, su familia y su forma de vivir. Cuando el imperio Dinastía de Patos se tambaleó, Phil no trató de mantenerse en el candelero. Se retiró gradualmente de los medios, dejando las riendas a sus hijos. Pero su influencia sigue presente en cada producto, cada vídeo, cada mensaje que envía a su familia. Tras presenciar el ascenso de la fama y la fortuna, lo que le mantuvo en pie no fue el escenario, sino su fe, algo que llevó consigo desde su descarriada juventud hasta sus últimos años. Fue esa fe a la que se aferró a través de todas las tormentas. Fe y conversión. Antes de que Phil Robertson se convirtiera en un padre estricto, un líder conservador o el rostro de Duck Dynasty, era un hombre con problemas. Los años de juventud de Phil no estuvieron ligados a la Biblia, sino al alcohol, la violencia y el abandono familiar. Según cuenta él mismo en numerosas entrevistas y memorias, Phil se perdió en una vida salvaje, abandonando a su mujer y a sus hijos para entregarse a largas borracheras. Fue Kay, su esposa desde 1966, quien no le abandonó. Rezaba por él todos los días, contenía las lágrimas mientras criaba sola a su hijo y esperaba a que cambiara de opinión. Finalmente, llegó el momento del cambio. Phil entró en una pequeña iglesia en West Monroe con un corazón rebelde y salió con un manifiesto completamente diferente. Se convirtió, se bautizó y nunca miró atrás. Su fe no solo le cambió, sino que se convirtió en el centro de todo lo que hacía. Phil construyó Duck Commander no como una empresa, sino como una extensión de su fe cristiana. Su familia no operaba sobre el principio del beneficio, sino sobre el principio del servicio y de vivir según los valores morales que él creía absolutos. Esto era evidente en cada producto, cada video, cada programa de televisión. Phil nunca apartó la vista de ese ancla espiritual, ni siquiera cuando tuvo que hacer frente a ataques, amenazas o boicots. Cuando Dinastía de Patos se hizo popular, le llovieron ofertas de grandes agencias de publicidad, pero muchas marcas fueron rechazadas de inmediato porque Phil no quería asociar su nombre a nada que fuera en contra de la Biblia. Dijo no al alcohol, al juego y a las imágenes sexualizadas. Rechazó un contrato millonario solo porque una línea publicitaria iba en contra de sus principios. Para él, el éxito no valía el precio de comprometer su fe. Unashamed Podcast es donde mejor lo demuestra. En cientos de episodios, Phil, junto con Jace y Al Robertson, profundiza en temas como la religión, la sociedad, el matrimonio y el papel de la fe en la vida moderna. Estos podcasts atraen a millones de oyentes, no por sus técnicas de producción, sino por su contenido descarado. Phil está dispuesto a criticar la cultura moderna, denunciando lo que considera su decadencia y subrayando la necesidad de volver a los valores tradicionales. Sin embargo, la fe de Phil no era tan rígida como para rechazarlo todo. Una vez acogió a Phyllis, una hija ilegítima, a la que solo conoció cuando tenía casi 70 años. Cuando supo la verdad, no la negó. Al contrario, abrió sus brazos, aceptó a la niña, le reveló su identidad y la hizo parte de su familia. Este acto no fue simplemente un deber, sino una demostración concreta
de que realmente vivía según los principios del perdón y la redención. Las apariciones de Phil en sus últimos años fueron menos públicas, no porque hubiera cambiado, sino porque se centró más en llevar una vida tranquila con su familia. La enfermedad de Alzheimer que le diagnosticaron unos meses antes de su muerte no debilitó su espíritu. Al contrario, en los últimos episodios de podcast que grabó, Phil seguía mostrando tal claridad y paz que muchos oyentes no creían que sufriera una enfermedad neurodegenerativa. Sus palabras se repitieron muchas veces en sus últimas semanas. No llores cuando muera. Baila, canta, pero no llores. Pero cuando murió de verdad, fueron sus seres queridos, su mujer, sus hijos, sus nietos, los que no pudieron contener las lágrimas, no solo porque habían perdido a un padre, sino porque sabían que habían perdido a un maestro, a un guía, a un hombre que había vivido cada palabra que predicaba. En un mundo en el que todo cambia tan deprisa, Phil Robertson es un raro individuo que ha mantenido su fe durante toda su vida. De un tipo que cayó en errores, se levantó y nunca miró atrás. Todo lo que hizo, desde su empresa hasta su televisión, pasando por su vida personal, giraba en torno a su fe. Y al final, fue eso lo que le ayudó a marcharse en paz, sin remordimientos. Tras su muerte, todos los valores que dejó atrás fueron mantenidos por sus más allegados. Pero una cosa estaba clara: nadie podía llenar el vacío dejado por Phil como guardián de la fe, la tradición y la familia. El fin de una generación. A Phil le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer unos meses antes de su muerte. Aunque su familia no hizo pública la noticia de inmediato, las señales estaban ahí. Desapareció gradualmente de su podcast, apareció con menos frecuencia en actos públicos y pasó más tiempo en casa. Aún así, estaba lo suficientemente alerta como para grabar los últimos episodios de Unashamed, en los que su voz seguía siendo la suya, profunda, firme y sin reparos, refiriéndose a la muerte como una parte natural de la vida. Tras su muerte, el funeral fue un asunto privado. No hubo medios de comunicación, ni asientos de honor para políticos o famosos, solo familiares, amigos íntimos y la comunidad local, gente que había estado con él a lo largo de los años. No hubo discursos llamativos, solo hubo lecturas de la Biblia, risas mezcladas con lágrimas, y un silencio que hacía sentir el gran vacío que se había formado en la familia. No hubo disputas sobre la herencia ni conflictos posteriores al funeral. Sus hijos, Alan, Jace, Willie, Jep y Phyllis, cumplieron unánimemente el testamento de Phil, cada uno con una clara comprensión de su papel, no solo en la recepción de su herencia, sino también en la preservación del espíritu de vida que él había creado. Willie, en su puesto actual dentro de la empresa, sigue dirigiendo Duck Commander y ampliando las operaciones mediáticas de la familia a nuevas plataformas. Con Willie y Corey como protagonistas, Phil ya no aparecerá, pero su imagen, sus palabras y su filosofía seguirán vivas en cada fotograma. Los nietos de Phil, que aparecieron brevemente en el programa original, ya son mayores y están preparados para continuar la marca familiar a su manera. La muerte de Phil también marcó el final de una era. Era más que un padre en un programa de televisión. Era el último símbolo que quedaba de una generación de empresarios sureños hechos a sí mismos, religiosos y que desafiaban la marea de la globalización cultural. Con su fallecimiento, esa generación ha llegado oficialmente a su fin, dejando un vacío que ni siquiera sus más allegados podrán reemplazar por completo. Si lo que acabas de compartir te parece digno de reflexión, por favor, deja un like o comparte para que muchos otros puedan conocer este viaje tan especial. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias sobre personas que han vivido de forma diferente y han dejado una huella inolvidable. Si tienes alguna opinión sobre Phil Robertson, déjanos un comentario a continuación. Siempre estamos leyendo y escuchando.